Bienvenidos todos al campamento nacional e internacional intercultural de El Mácaro, Luis Fermín. Les habla el profesor Simón Fernández, quien tiene el honor de coordinar el aula de extensión, la aula territorial de San Francisco de Guayo, en el estado del Tamacuro. Hoy vamos a conversar un poco sobre esos aportes de Simón Bolívar, el Libertador, a los pueblos, a nuestras comunidades indígenas, que no solo de Venezuela, sino del Aveyala, de la América. Como introducción, este escrito está planteado desde las ideas de Simón Bolívar, el Libertador, como líder, presidente, como hombre convencido que tenía una gran deuda moral de principios, de valores, con ese pueblo originario, que desde la llegada de los invasores europeos fueron siempre vistos como seres inferiores, que no les importó acabar con su cosmovisión milenaria y por ende de su existencia. Bolívar trató por todos los medios, hasta los jurídicos, para que perduraran en el tiempo. Pero lamentable que los poderes oligárquicos movieron todos sus tentáculos hasta derrumbar ese sueño de justicia, hasta la llegada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que da una nueva esperanza a nuestros pueblos indígenas. Solo hay que terminar de sembrar la querencia, la sensibilización y la concientización en todo y cada uno de nosotros para dar realidad a ese acto de justicia social. Bolívar y la cuestión indígena. Los elogiosos conceptos emitidos acerca de la actuación política, inspirado no solo en la cantidad de sus acciones, sino serían del todo consistentes, porque es propio de todo gobernante el despliegue de una gran actividad para el cumplimiento cabal y eficiente de sus obligaciones. Entonces creemos que su mérito descansa primero en la notabilidad de sus ciertas acciones y segundo en las circunstancias en que se desarrolló su labor de gobierno, es decir, el cúmulo de dificultades que hubo de superar durante el ejercicio de su mando. Con sobrada razón se autocalificó el Libertador Simón Bolívar como el hombre de las dificultades. El hecho de instaurar un gobierno completamente diferente en un lugar donde existió otro de varios siglos de permanencia, Reingambre, según a nuestro entender, constituye el primero de las tantas embrazosas situaciones limitativas de la acción de gobierno de Bolívar. Por espacio de 300 años, el país había sido regido por funcionarios impuestos por la monarquía de España. No era tarea fácil, pues la destrucción de un sistema cuyo origen se perdía en la oscuridad de los tiempos. Por destrucción entendemos no solo el desplazamiento o la eliminación física de un gobernante,
sino la erradicación de todo lo que ese funcionario representa y defiende. Las instituciones, las leyes, el concepto monárquico, la sociedad y hasta la práctica de la religión, elemento que siempre ha sido de mucha influencia en la memoria de nuestros pueblos. La Revolución Hispanoamérica no fue la excepción de lo que hemos expuesto. Las autoridades reales y los simpatizantes del Partido Español desarrollaron una campaña sistemática destinada al descrédito de la causa de la emancipación y al entorpecimiento de las operaciones bélicas, ello impuesto por los republicanos, la aplicación de medidas tendientes a la neutralización de las actividades contrarias. Había que transformar en republicanos a los vasallos de una monarquía, lo cual implica el cambio de mentalidad, de actitudes y hasta de conducta. Dice Bolívar en la Carta de Jamaica el 6 de septiembre de 1815 que, según Montesquieu, cito, es más fácil sacar un pueblo de la servidumbre que subyugar uno libre. En su propósito de luchar por la igualdad social, Bolívar dedicó toda su atención a los indígenas del Abya Yala, América, que, tal como lo señalaba, constituía el sector social más vejado, oprimido y degradado. De su pluma salieron airadas denuncias contra el exterminio de los pueblos indígenas y la destrucción de su cultura, como también expresiones de las más sinceras emociones y asombro al contemplar sus virtudes y las huellas de su civilización. De igual forma, por tomar estas posiciones a favor de los pueblos originarios, se ganó el odio y el irrespeto de muchos ciudadanos y allegados a él, como el caso del general Francisco de Paula Santander y sus pupilos, al señalar a Bolívar, el libertador, como heces de la sociedad, por colocarse a la cabeza de los indígenas y decretar reformas a favor de ellos. Lo mismo dirían las oligarquías limeñas, bogotanas, quiteñas y caraqueñas, por dichas reformas decretadas por Bolívar. De igual forma, Bolívar, por concientizar y sensibilizar a la opinión de la Abya Yala, América, y por provocar la solidaridad internacional, denunció de forma vigorosa los atropellos y cruenta represión que condujeron a la eliminación física de los aztecas, los mayas, los incas, entre otros pueblos indígenas. Se habla del mayor genocidio conocido hasta hoy en el mundo, haciendo énfasis en la desgraciada suerte que sometió a Tupac Amaru y a su descendencia. Además puso como ejemplo de un alto heroísmo al pueblo de los indios araucanos de Chile, pueblo que todavía en pleno siglo XXI, año 2021, continúa luchando en su valor demostrado, en su fuerza física y espiritual, contra la opresión colonial, hoy día contra los gobiernos de su país.
Bolívar entonces, en su afán de restablecer sus derechos, funda en Lima y en Bogotá la Organización Caupolicán, que además de honrar la memoria del heroico líder de los araucanos, tenía por objeto luchar por las reivindicaciones de los indios de la Yala, América. Simón Bolívar, con el propósito de restablecer de sus derechos a los indígenas, devolverles las tierras que les habían sido arrebatadas hacía 300 años atrás, desde la llegada de los invasores europeos, protege su resguardo y fomentar su progreso económico, su educación y su cultura. El Libertador dictó una serie de decretos, normas, ordenanzas, entre otros elementos jurídicos. Permítame hacer un paréntesis en este punto, ya que hablamos de leyes, decretos y de hombres nuevos. No quisiera dejar pasar lo siguiente. Los pueblos indígenas de Venezuela gozan del reconocimiento jurídico de un amplio marco de derecho específico desde 1999. Además de gozar que por vez primera aparecen de forma satisfactoria el reconocimiento legal, el más alto nivel, cuando está plasmado un capítulo completo de nuestra Constitución, desde el número 8 de los capítulos, que va desde el artículo 119 al 126. Para nuestros pueblos indígenas, además de leyes internacionales como la OTI, ha favorecido la participación y representación indígena en espacios de poder y de cargos de elección popular sin precedente en la historia nacional. Gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se lleva solamente el epónimo del gran genio de América, sino que se inspira a su legado. Encontramos como el legislador tomó todo aquello que había quedado sobre el papel y el deseo de nuestro libertador y lo plasmó para dar vigencia a ese deseo de Bolívar. Como ya se mencionó, que se crearon una serie de elementos e instrumentos legales en pro de la defensa y del beneficio de los pueblos indígenas, como el ministerio, instituciones, misiones, entre otros entes del Estado, y poderes, la instalación relativa de formar directo a la atención de los pueblos originarios. Inclusive en el año 2006 el presidente Chávez ordenó a la aviación militar venezolana crear el grupo especial número 9 con aviones para pistas cortas y así asistir exclusivamente a los pueblos originarios. Es bueno destacar que ha sido el primer grupo aéreo en Venezuela y prácticamente el único que se conoce en nuestro continente con esa tarea. Por otro lado, se tiene que la falta de avance en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en la materialización de los derechos territoriales, ha venido generando un clima de descontento entre los pueblos indígenas y sus organizaciones. Por su parte, el gobierno nacional ha desarrollado una política de corte asistencial y paternalista, representada por la gestión del Ministerio Popular para los Pueblos Indígenas, creando como órgano rector de la política pública en el ámbito indígena. Se ha convertido en un aparato vertical y de jerarquía que impone una organización.
La situación de muchos indígenas es dramática. A pesar de toda esta política, se viene desarrollando en nuestro país por la intención del funcionario público, la falta de concientización y sensibilización, la falta de querencia a lo que significa el pueblo aborigen. Muchos grupos se han asimilado a la población mestiza, como los guayú, los guaraos, los temones, entre otros, aunque están integrados parcialmente en el sistema social, poseen algunas debilidades en relación al resto de la sociedad. Los aborígenes de las tierras venezolanas no han podido poner en práctica a plenitud sus derechos debido a la supervivencia de un sistema social clasista heredado de la época colonial española. Su cultura, su cosmovisión, la encontramos básicamente como el pasado, su apego a la agricultura, a la caza, a la pesca y recolección. En la actualidad, a pesar de que existen desde normas municipales hasta articulados constitucionales a estos pueblos indígenas venezolanos, se le pone muy cuesta arriba. Para el futuro, reiteramos que la falta de conciencia y de sensibilización, la querencia de personeros, de funcionarios y hasta del mismo indígena no permite que se ejecuten los proyectos, que lleguen los recursos de estos grupos de los pueblos originarios. Lamentablemente, muchas veces no ponen en práctica y esto ocasiona que estos grupos indígenas, estos grupos aborígenes, se trasladen a ciudades en busca de una solución a sus problemas, que desgraciadamente no van a encontrar en sus comunidades. Para finalizar, este tema, por demás interesante y apasionado, ya podemos pasar muchas horas hablando sobre este aspecto de Bolívar y la cuestión indígena, tocando así que todas las columnas o bases de la filosofía bolivariana en cuanto a la unión, integración, justicia social y por supuesto libertad, que todo conforma esa filosofía de vida que siempre la encontramos plasmada en todos los escritos del Libertador. Vinieron. Ellos tenían la Biblia, nosotros teníamos las tierras. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían las tierras y nosotros teníamos las Biblias. Eduardo Galeano. Hasta luego.